Bienvenidos amigos a este nuevo episodio hoy viernes con una carga de la más grande buena noticia. Un saludo para todos ustedes en Latinoamérica y Europa. Pónganse cómodos y disfrutemos de los próximos minutos de esta serie llamada El libro más vendido. Y como en toda serie hollywoodense, tenemos hoy un protagonista, Moisés, el salvado de las aguas. Eso significa su nombre. Tendremos también un antagonista, el soberano del antiguo Egipto y considerado como un dios, Faraón. Y como escenarios de esta gran obra, tenemos al Imperio Egipcio, el hogar de los 11 hermanos de José por 400 años y el desierto. Recordemos que en el episodio anterior recorrimos Génesis, una sección de inicios con el origen de la nación hebrea. Hoy veremos el segundo libro de esta serie llamado Éxodo y podemos resumir la idea de este libro en la siguiente frase: el pacto de una nación con Dios. También recordemos unos datos del libro más vendido, el único que tiene 5.000 millones de copias en el mundo. Está compuesto por 66 libros escritos por 40 autores diferentes a lo largo de unos 1.500 años. Arranquemos ahora sí con el segundo de 66 episodios, Éxodo. ¿Y qué significa esta palabra? ¿Qué significa Éxodo? Este es un nombre agregado por la Septuaginta, la primera traducción hecha del hebreo al griego, y significa salida o partida. Sin embargo, el título original de este libro escrito en hebreo es Shemot, que significa nombres. Los libros en hebreo se titulan de acuerdo a la primer palabra con la que empieza cada uno. En nuestra traducción al español de la Biblia leemos en Éxodo, en el primer versículo, estos son los nombres. En hebreo la frase iniciaría con la palabra Shemot y de aquí viene el nombre. Y como en toda serie de el libro más vendido, nos guiaremos por las 5 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Empezaremos por el quién. ¿Quién escribió Éxodo? Tanto la tradición cristiana como la judía y gran parte de los investigadores bíblicos concuerdan en que Moisés escribió la mayor parte del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Veamos quién era Moisés ahora. Fue descendiente de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, y cuando nació la situación para los hebreos en Egipto no era favorable. La nueva dinastía faraónica, al ver el crecimiento poblacional del pueblo hebreo, determinó que todo hijo nacido varón debía ser echado al río Nilo. Por esta razón, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses, pero cuando ocultarlo ya no era posible, armaron una pequeña arca, o lo que hoy conocemos como un Moisés, y lo dejaron en la corriente del río Nilo. Aquí la hija del faraón lo encontró y lo adoptó como a su hijo. Un comentario muy interesante sobre este suceso explica que el baño de la princesa en el río Nilo se debe a la creencia del río asociado con la fertilidad. La princesa, deseosa de ser fértil, consideró a Moisés un regalo de los dioses. Moisés, aunque creció dentro del palacio real, fue criado por su madre durante la infancia, como si ella fuese una niñera o nodriza contratada por la princesa. Ella le infundió todas las tradiciones de su pueblo, por lo que el esplendor y las tentaciones no erradicaron su identidad. Incluso, según el investigador Flavio Josefo, obtuvo el mando de un ejército en el sur de Egipto. Y este era Moisés, un príncipe egipcio educado con lo mejor de la época, quien después pasaría 40 años cuidando ovejas en el desierto para luego liberar a una nación y guiarla por el desierto durante 40 años más. Ahora vayamos con el qué. ¿Qué hay dentro de este libro? El libro de Éxodo nos muestra la naturaleza de Dios y nos provee una explicación de quién es Dios, cómo debe de adorarse, sus leyes, su pacto con Israel y su plan general de redención. Aquí veremos características del carácter amante, justo de Dios y de su santidad. Ahora bien, este libro tiene 40 capítulos, así que dividiremos su contenido en 4 secciones.
Primero, los 400 años en Egipto. En segundo lugar, el éxodo de Egipto, los mandamientos y el tabernáculo. Empecemos con el primer apartado. En el tiempo del éxodo, el pueblo hebreo en Egipto era aproximadamente de 600.000 hombres sobre la edad de 20 años, sin incluir mujeres y niños. Por eso los investigadores señalan una cifra estimada de 3 millones de israelitas en Egipto para esta época. Su crecimiento fue tan acelerado que atemorizó el gobierno faraónico, por lo que ante el miedo de una revuelta los esclavizó trabajando para construir las grandes edificaciones egipcias. Continuemos con el siguiente apartado, el éxodo de Egipto. Dios llamó a Moisés. Aquí empezamos con la historia del llamamiento de Moisés. Lo llamó a través de una zarza ardiente, un árbol que estaba en llamas pero que no se consumía. Moisés aceptó el llamado, pero por su incapacidad de hablar, le pidió a Dios que envíe a Aarón, su hermano, para que hable por él frente al faraón, frente al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel. La historia del gran éxodo inicia aquí, con las famosas 10 plagas. Estas 10 plagas tenían el objetivo de demostrar el poder del Dios de Israel sobre todos los dioses egipcios. Por eso se repite una y otra vez en esta sección que por estos milagros tanto Israel como los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ahora, veamos de qué trata cada plaga. La primer plaga, las aguas del río Nilo convertidas en sangre. La cultura egipcia giraba en torno al río Nilo, pues la agricultura era sumamente fructífera cerca de sus orillas. Para esta cultura, el río representaba varias deidades: el dios Num, el guardián del Nilo, el dios Hopi, el espíritu del Nilo, y Osiris, el dador de la vida, cuya corriente sanguínea era justamente representada por el río Nilo. La siguiente plaga, las ranas, aluden al dios Het, el dios de la resurrección y quien ayudaba a las mujeres en el parto. Este dios tenía cara de rana. Las plagas entonces representaron una batalla directa entre Dios y el politeísmo egipcio. Continuemos con la siguiente plaga, los piojos. Esta plaga iba dirigida a Imhotep, el dios de la curación medicinal, quien era muy aclamado cuando ocurrían este tipo de enfermedades en Egipto. Continuemos con las moscas. Estos insectos son conocidos en Latinoamérica como tábano. Se alimentan de sangre y sus picaduras son tan graves que reducen la producción de leche en las vacas. El ataque estaba dirigido hacia la diosa Uachit, la diosa mosca, que era una manifestación del dios cobra egipcio. Continuemos con la plaga en el ganado. Enfrentaba a Hathor, la diosa madre con forma de vaca, a Apis, el dios toro, que era la personificación viviente de Pat, el dios creador y símbolo de la fertilidad. Recordemos que Egipto era una potencia militar, era una potencia marítima, era una potencia económica, por lo que su economía era basada en la agricultura y la ganadería, que además prosperaba grandemente porque su territorio estaba atravesado por este río, el río Nilo. Y debido a las plagas, en este punto de la historia, la economía egipcia estaba devastada. Continuemos con la siguiente plaga, las úlceras. Enfrentaban al dios Imhotep, el dios de la medicina, y a Sekhmet, diosa guardiana contra las enfermedades y diosa de la guerra. Todo el panteón egipcio estaba siendo atacado con estas 10 plagas. Continuemos con la siguiente, el granizo, la séptima plaga. Este iba en contra de la diosa Nut, la diosa del cielo, la diosa Isis, la diosa de la vida, y Set, el protector de las cosechas. Continuemos con la siguiente plaga, las langostas. Isis, la diosa de la vida, Set, protector de las cosechas, y la diosa Nep-Ri, la diosa que guardaba y protegía las semillas. Esta plaga se caracterizó por llegar en nubes inmensas y devorar todo lo verde, logrando cubrir, según los estudios, el suelo con capas de 10 a 13 centímetros de profundidad. Continuemos con la novena plaga, las tinieblas. Esta incluye los dioses solares egipcios, Re, Atem, Atum y Horus. La última plaga, la muerte de los primogénitos. La sociedad egipcia estaba organizada teocráticamente y el faraón era el ser supremo.
un Dios cuya autoridad se extendía en todos los ámbitos de la sociedad, sea económico, sea social, sea espiritual, y además era considerado el dador de la vida, por lo que el perder su propio hijo representaba no ser una deidad en Egipto. Y aquí cerramos con las 10 plagas, pero hay un punto muy interesante. El texto narra que los hebreos no sufrieron alguna de estas plagas. Incluso Dios da advertencias para los egipcios temerosos de Dios, que por ejemplo en la plaga del ganado, guarden sus ganados, pues solo para los que estén en el campo la plaga sería devastadora. Vemos entonces que hay una diferencia entre egipcios e israelitas, juntos con los que decidieron sumarse y ser parte del pueblo que tenía un solo Dios. Lo mismo ocurre con la muerte de los primogénitos. Dios envía a matar un cordero en cada familia para que su sangre fuera utilizada como una señal de salvación en las puertas de las casas israelitas. Y aquí se instituye la primer fiesta de esta nación, la Pascua. Pensemos en cómo Dios diseña las piezas de la historia para mostrar un plan de redención. Un cordero muerto para librar de la muerte, así como Jesús dio su vida para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Con esta plaga, Faraón accede a dejar ir al pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños y todo su ganado. Además, y muy interesante, es que los israelitas salieron de Egipto llenos de riquezas por los abundantes regalos que los mismos egipcios les entregaron al salir. Una gran parte, de hecho, de la riqueza de Egipto se transfirió a Israel aquí, en el Éxodo. Y ahora sí, en este desenlace ocurre el evento que todos recordamos, la apertura del Mar Rojo. El pueblo es libre y empieza su trayecto por el desierto que durará 40 años. Continuemos con la siguiente sección, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra son la base de la ley hebrea. 4 de ellos tienen relación con nuestra actitud para con Dios y 6 con nuestra actitud para con nuestro prójimo. Por eso Jesús los condensó en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Traigamos a nuestra mente el texto de Juan 14:15 que dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora demos un repaso de los mandamientos escritos en Éxodo 20 del verso 2 al 17. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del séptimo día. Acuérdate de Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Continuemos. Junto con los 10 mandamientos se instituyó la primera promulgación de ley para la nación hebrea, el libro del pacto. Estas leyes escritas representan el compromiso de obedecer la ley de Dios, es decir, se establece una constitución para esta nación. Estas leyes van a abarcar todos los aspectos de la vida diaria, desde la amabilidad con las viudas y los huérfanos, la hospitalidad con los extranjeros, hasta la pena de muerte por asesinato. Recordemos que Moisés permanece en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches recibiendo las tablas de la ley. Sin embargo, cuando baja del monte encuentra al pueblo hebreo rindiendo culto al dios Toro, al dios principal de Egipto llamado Apis. La reacción de Moisés fue, como lo hemos visto en muchas películas, romper las tablas. Y más que una razón emocional, este suceso muestra el término de un pacto. En aquella época los pactos o negocios se escribían en tablas de piedra y en caso de que una de las partes no cumpliera su cometido, el pacto se abolía y la muestra física era romper las tablas en las que se habían hecho el pacto. En Éxodo 34 ya encontramos el pacto renovado. Moisés vuelve 40 días y noches para recibir 2 nuevas tablillas. Sin duda una muestra de misericordia y amor de un Dios que no necesita nada, que está completo, pero vuelve a acercarse al hombre. Este libro culmina con la construcción del tabernáculo.
el lugar de reunión para adorar al Dios de Israel.